En consulta con Pasto Salud. ¿Y tú qué opinas? Es importante recordar que los medicamentos sirven para curar una enfermedad o aliviar los síntomas y son de extrema utilidad si se emplean adecuadamente. Algunas recomendaciones para el uso adecuado de los medicamentos. Guarde los medicamentos en sus envases originales, en un lugar seguro, fresco, alejados del calor, luz, humedad y fuera del alcance de los niños. Muy buenos días, nos encontramos con la doctora Manuela Cifuentes de la Espriella, química farmacéutica, colaboradora de la empresa Pasto Salud. Buenos días y bienvenida en consulta con Pasto Salud, aquí en su programa radial Radio Salud S. Buenos días, mi nombre es Manuela Cifuentes, soy química farmacéutica y la idea de hoy es poder resolver todas las dudas respecto al uso seguro de medicamentos en casa. Bueno, doctora, cuéntenos qué son los medicamentos. Bueno, los medicamentos son preparados, son un compuesto de sustancias químicas que tienen como finalidad el tratamiento o la prevención de las enfermedades. Entonces están diagnosticados por un apoyo terapéutico para nuestros pacientes. ¿Cuál es esa importancia que tienen de tomarse a tiempo estos medicamentos? Bueno, los medicamentos cuando ingresan a nuestro organismo alcanzan unas concentraciones en el cuerpo que son las que hacen que tengan esta acción terapéutica. ¿Sí? Entonces el tomar los medicamentos, como nos dice nuestro médico, cada 8 horas, cada 12, cada 6 horas, hace que esta concentración en el cuerpo se mantenga y podamos tener una acción terapéutica deseada. ¿Y tú qué opinas? Procure no guardar sobrantes de medicamentos. Es importante que realices revisiones periódicas a los medicamentos y eliminar los caducados, desenvasándolos en el lavabo cuando son líquidos o en el basurero cuando son sólidos. Doctora, ¿dónde nosotros, cuando nos dan nuestros medicamentos, dónde los podemos almacenar en nuestras casas? Bueno, eso es muy importante. Entonces, en nuestras casas es importante almacenar los medicamentos en lugares que no sean húmedos y que no tengan mucha temperatura, mucho calor. Entonces es importante no almacenarlos, por ejemplo, en los baños, porque son lugares que son muy húmedos, y tampoco en la cocina, ya que hay muchísimo calor por las estufas. ¿Por qué? Porque la humedad y la temperatura pues afectan las condiciones del medicamento y por ende pues pueden afectar la acción terapéutica. Doctora, cuéntenos cómo nosotros podemos identificar cuando un medicamento está vencido, pues que no sea obviamente uno de los métodos, supongo que es la fecha de vencimiento, pero digamos cuando no la tienen o cuando está borrosa o no sé, ¿cómo lo podríamos identificar? Para identificar los medicamentos que están vencidos, pues debemos leer siempre la fecha de vencimiento que se encuentra en la caja, que está marcada como F, B, fecha de vencimiento, o también en el blister al lado del número de lote. Se compone de un día, un mes, un año, o solamente mes y año, y es importante pues consumirlo solamente hasta la fecha que nos informan en la caja. ¿Por qué? Porque pues después no se garantiza su acción terapéutica, ni tampoco se garantiza pues la no incidencia de reacciones adversas. Además, si miramos por ejemplo que el preparado o el medicamento cambió de color, que está partido, que tiene algunas partículas distintas a las que nosotros ya reconocemos en el medicamento, pues es mejor recurrir al servicio farmacéutico, a la farmacia o a la droguería donde hayamos adquirido nuestro medicamento e informar para realizar el cambio. Doctora, cuéntenos, hablemos de un tema que creo que muchas personas lo hemos hecho, pues también me puedo decir que me incluyo. ¿Por qué no debemos automedicarnos? Bueno, esto es una pregunta muy importante, ya que el medicamento es propio para el paciente y para la patología. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el medicamento que le sirvió a nuestra vecina, a nuestra familiar, no necesariamente nos sirve a nosotros, ni a la misma dosis, ni a la misma frecuencia. Y además, pues las reacciones adversas que le pueden haber pasado a nuestra conocida o no le pasaron, pues sí nos podrían pasar a nosotros. Entonces, por eso no debemos automedicarnos, porque el médico o el profesional
de la salud hace una valoración de nuestra patología, hace una valoración de las reacciones adversas que pueda tener el paciente, escoge la mejor dosis para tener la mejor acción terapéutica. Entonces, digamos que no está en la competencia de nosotros si no conocemos todas las posibilidades del medicamento. Entonces, es necesario que el médico sea el que haga la formulación y nosotros, por ende, no debemos automedicarnos, ya que pues tenemos los riesgos de sufrir pues, reacciones adversas o de no tener una acción terapéutica deseada. ¿Cuáles son algunas de esas consecuencias a raíz de que podemos tener si nos automedicamos? Que por ejemplo podamos tener alguna interacción con otro medicamento, si hay interacciones entre medicamentos, entonces el medicamento le hizo bien a mi familiar, pero yo aparte tomo otros medicamentos que puedan tener interacciones, entonces por ejemplo eso no tenemos que tenerlo en cuenta. Hay interacciones entre alimentos también, interacciones con los productos naturales, ¿sí? También hay patologías de base que cada uno tenemos y el medicamento puede también entrar como a estar contraindicado, las reacciones adversas propias del medicamento que son igual idiosincráticas, o sea, le puede pasar a una persona y a otra no, entonces todo eso no se debe automedicar. Bueno, doctora, hablemos de los medicamentos naturales. Hoy en día sabemos que muchas personas se tratan también con medicamentos homeopáticos. Cuéntenos acerca de estos medicamentos. Igual, los medicamentos naturales pues deben ser, ¿no es cierto?, formulados por el médico, ya que igual al ser medicamentos pues tienen igualmente reacciones adversas, ¿sí? Los preparados naturales pues además son compuestos generales con muchas más sustancias, entonces no por ser natural quiere decir que no tengamos ningún efecto secundario, ningún efecto colateral, entonces igual debemos tener todas las precauciones, revisar que sí sean fabricados por una empresa que tenga registro sanitario, sí, que no va a ser un producto fraudulento, porque a veces en estos preparados naturales pues no se cumplen algunas condiciones de fabricación, entonces verificar que tenga registro sanitario, que la empresa cuente con buenas prácticas de manufactura, igual comentarle a nuestro médico los medicamentos naturales que estamos consumiendo, que él nos pueda formular, o sea, igual al ser un medicamento pues tiene sus acciones terapéuticas, pero también sus reacciones adversas. La siguiente pregunta, sé que vamos a hacer un especial con esta pregunta que viene a continuación, sin embargo es bueno como aclarar acerca de los medicamentos, sean naturales o no, con respecto al embarazo, al estado de gestación. Sí, bueno, los medicamentos tienen unas categorías de acuerdo a la clasificación o al riesgo que pueden tener sobre el feto. Entonces es importante, algunos medicamentos están restringidos durante el embarazo, durante el primer trimestre, otros se pueden usar solamente si el riesgo pues, es menor que el beneficio. Pero entonces en estos casos igualmente comentarle a nuestro médico si estamos embarazadas o queremos estar en embarazo, para que él analice qué medicamentos sí se pueden tomar o no, ya que pues podemos tener efectos en nuestro bebé, ¿sí? de malformaciones, patologías, entonces que pueden poner en riesgo pues la vida del bebé. Uno de tantos efectos que pueden tener los medicamentos en el embarazo, ¿cuál sería? ¿Qué podría ser una consecuencia de tomar medicamentos en estado de gestación? Puede tener deformidades pues, en el sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio, que no se haya una maduración de los órganos, en los genitales. También se pueden tener en las extremidades malformaciones, ¿sí? Alteraciones de la visión, o sea, hay muchas alteraciones que pueden afectar a nuestros bebés. Obviamente no todos los medicamentos, unos sí se pueden utilizar en el embarazo, otros no. Entonces por eso es la importancia de que el médico te pueda decir, bueno, este medicamento sí lo podemos tomar en este trimestre o en este no, o definitivamente no se puede tomar durante todo el embarazo. Doctora, hablemos sobre esa costumbre que tenemos muchos o tienen muchas personas, es de triturar los medicamentos y disolverlos como para tomárselos de forma más fácil. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Es bueno o malo? Bueno, el medicamento está fabricado y está elaborado de tal forma que pues pueda liberarse, ¿sí? En el estómago, puede absorberse, algunos en el estómago, otros en el intestino. Entonces, al nosotros triturar los medicamentos o masticarlos, lo que estamos haciendo pues es cambiando todo ese proceso de liberación y de absorción y estamos modificando. Entonces podemos entrar a modificar la absorción del medicamento, que no se libere de la forma que es, que no se absorba de la manera correcta y que por ende pues no se cumpla con la acción pues terapéutica. Entonces lo recomendable pues no es no masticarlos, no triturarlos, y ya cuando sea estrictamente necesario
tener una forma farmacéutica líquida, ¿sí? Que tengamos que tener un jarabe, una suspensión porque no podemos deglutir o en pacientes pediátricos, pues lo recomendable es hacer una fórmula magistral, ¿no es cierto?, que se prepara por un químico farmacéutico, el cual ya analiza cuál es el mejor vehículo para preparar este jarabe o esta suspensión, pero en nuestra casa pues no es recomendable triturar los medicamentos. ¿Por qué las suspensiones orales se deben agitar? Bueno, entonces es importante cuando tenemos una suspensión, como esta suspensión es un preparado que tiene pues unas mezclas de sólidos y líquidos, pues tienden a precipitarse, ¿sí? Las sustancias que son de manera sólida durante la suspensión. Entonces si nosotros no agitamos de manera correcta o simplemente no agitamos, pues queda una parte precipitada en la parte de abajo del frasco. Entonces no estamos dando la concentración correcta del medicamento porque no tenemos una mezcla uniforme. Entonces si nosotros agitamos antes de administrar, pues volvemos a tener una mezcla uniforme y estamos asegurando pues la dosis del medicamento. ¿Con qué bebidas es recomendable tomar los medicamentos y por qué se recomienda con estas bebidas? En esto es bien importante tener en cuenta las interacciones, que también lo vamos a hablar como en un programa específico, entre alimentos y medicamentos. Entonces, hay alimentos que afectan la absorción y el efecto terapéutico del medicamento. Por ejemplo, está la cafeína, los jugos de cítricos, naranja, de limón, el jugo de toronja, el jugo de pomelo, las leches, ¿sí? Todos estos alimentos tienen acciones en el fármaco. Acciones que hacen que no se absorba bien el medicamento o que se absorba se absorba mucho más pero que tenga efectos secundarios. Entonces, por todas estas interacciones que hay también con los alimentos, lo recomendable es pasarlo solamente con agua, ¿sí? Porque ahí no tenemos ninguna interacción y estamos asegurando pues que el efecto terapéutico y los riesgos de los efectos secundarios del medicamento pues son los que conocemos en la bibliografía y son los ya estudiados, pero no estamos cambiando como esa acción terapéutica ni los efectos secundarios. ¿Algunas recomendaciones al tomar medicamentos? Como recomendaciones, siempre leamos la fórmula médica nuevamente para verificar que lo que nos haya entregado en el servicio farmacéutico, lo que hayamos pedido comprar en la droguería, sea lo que nos mandó el médico. Entonces, verificar, hacer ese chequeo nuevamente, cuando el regente de farmacia esté entregando el medicamento, leer el medicamento, leer la dosis, verificar con la fórmula nuevamente ese medicamento, tomarlo como nos diga el médico. Si nos dice tomarlo en las noches, que sean solamente en las noches. Si dice tomarlo en ayunas, pues verificar y seguir esta recomendación que sea en ayunas. Si tenemos algún efecto indeseado, por ejemplo, tenemos ya dolores de cabeza frecuentes después de la administración del medicamento, o tenemos mareos, cualquier síntoma que empecemos a sentir posterior a la administración del medicamento, pues comentarlo al médico, ¿sí? Acudir al médico y comentar de pronto tenemos otro síntoma que no teníamos antes. ¿Y tú qué opinas? Si algún miembro de la familia toma habitualmente medicamentos para tratar enfermedades o patologías de curso crónico, conserve junto al medicamento las indicaciones de su médico para que les sea posible revisar el horario y las condiciones de administración.